El 25 de julio, el Pollo Carvajal se declaró culpable de 4 cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y él admitió su pertenencia al Cartel de los Soles. El jefe del Cartel de los Soles es Maduro, una organización criminal infiltrada en las Fuerzas Armadas venezolanas. El 23 de febrero de 2026 no será un día cualquiera. No será una fecha más en el calendario judicial de Estados Unidos, ni una simple audiencia técnica entre abogados y fiscales. Ese día, en una corte federal de Nueva York, se escuchará la voz de un hombre que durante años estuvo en las sombras del poder. Un hombre que lo vio todo, que lo supo todo, y que ahora, acorralado por la justicia, podría decidir hablar sin filtros. Su nombre es Hugo Armando Carvajal Barrios, pero el mundo lo conoce como el Pollo Carvajal. Ese día, Carvajal no comparecerá como un testigo cualquiera. Comparecerá como el exjefe de inteligencia militar de Venezuela, como uno de los hombres más influyentes del chavismo durante las eras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y como una pieza clave en uno de los casos judiciales más delicados de la historia reciente de América Latina. Su objetivo es claro: reducir su condena. El precio, sin embargo, podría ser devastador para el régimen venezolano. Entregar pruebas, nombres, documentos y testimonios que apunten directamente al corazón del poder, Nicolás Maduro. La gran pregunta es inevitable. ¿Estamos ante la confesión que puede hacer temblar al régimen chavista y encerrar a Maduro de por vida? ¿O será este el momento en que la defensa logre convertir todo en un efecto boomerang, devolviéndolo a Caracas con una legitimidad judicial sin precedentes? Hugo Armando Carvajal Barrios no fue un militar más. Durante años ocupó cargos estratégicos dentro del Estado venezolano, pero el más importante fue sin duda el de director de la Dirección de Contrainteligencia Militar, la temida DGCIM. Desde ese cargo, entre mediados de los años 2000 y principios de la década de 2010, Carvajal tuvo acceso directo a los secretos más sensibles del poder: operaciones de inteligencia, seguimiento de opositores, vínculos internacionales, financiamiento político y, según la justicia estadounidense, también rutas del narcotráfico. Carvajal no solo respondía a órdenes, formaba parte del círculo íntimo del chavismo, primero bajo Hugo Chávez y luego bajo Nicolás Maduro. Durante años fue un hombre de confianza, una pieza fundamental del engranaje que sostuvo al régimen en momentos críticos. Sabía quién mandaba, cómo se tomaban las decisiones y qué se hacía para mantener el control absoluto del país. Pero como ocurre muchas veces en las estructuras de poder autoritarias, la lealtad tiene fecha de vencimiento. Con el paso del tiempo, la relación entre Carvajal y el chavismo comenzó a deteriorarse. Las tensiones internas, las purgas, las luchas de poder y el miedo constante a caer en desgracia marcaron el inicio de su caída. En 2019, el quiebre fue total. El Pollo Carvajal rompió públicamente con Nicolás Maduro, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y se distanció del régimen que él mismo había ayudado a sostener. Desde ese momento, pasó de ser un hombre poderoso a convertirse en un objetivo. Estados Unidos ya lo tenía en la mira desde hacía años. Las acusaciones eran gravísimas: narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración para introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense en coordinación con grupos armados y redes criminales. Según los fiscales, Carvajal habría sido un engranaje clave en lo que describen como una estructura criminal incrustada en el Estado venezolano. Lo hacemos con el enorme revuelo internacional por la carta del ex jefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano, Hugo "El Pollo" Carvajal, en la que revela los nexos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, la corrupción y las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en el exterior. Carvajal describe una verdadera maquinaria criminal en esta misiva.
En su carta enviada al presidente Trump, afirma que el envío de droga y la creación de la banda terrorista El Tren de Aragua han sido armas del régimen para sembrar caos en Estados Unidos. Hugo Carvajal dice estar dispuesto a contar todo lo que sabe ahora cuando está a punto de ser sentenciado por narcotráfico en una corte de Nueva York. En junio de 2025 ocurrió un punto de quiebre definitivo. Hugo "El Pollo" Carvajal se declaró culpable ante una corte federal en Manhattan. Admitió cargos por narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas. Esa declaración lo expuso a una condena que podría equivaler a cadena perpetua. Pero también abrió una puerta, la de la colaboración. Desde ese momento, Carvajal dejó de ser solo un acusado y pasó a convertirse en un potencial testigo estrella. Desde la prisión, Carvajal ya empezó a mover piezas. En cartas enviadas a autoridades estadounidenses e incluso dirigidas al entonces presidente Donald Trump, afirmó que el régimen venezolano no es simplemente una dictadura, sino algo mucho más grave, una organización narcoterrorista con estructura estatal, que habría operado durante años en alianza con redes criminales internacionales. Nombres, fechas, operaciones y mecanismos que, de comprobarse en corte, podrían tener un impacto devastador. El 23 de febrero de 2026, Carvajal comparecerá ante la justicia estadounidense para exponer formalmente su colaboración. Esa audiencia no solo definirá su futuro personal, sino que será clave para preparar el escenario de lo que vendrá después. Porque en marzo, según el calendario judicial, Nicolás Maduro podría sentarse en el banquillo. Nunca antes un presidente en ejercicio de América Latina había estado tan cerca de enfrentar un proceso de esta magnitud en Estados Unidos. En su carta dirigida desde una cárcel en Nueva York al presidente Donald Trump, Hugo Armando "El Pollo" Carvajal se presenta como antiguo alto cargo del régimen venezolano, general en retiro, exdirector de inteligencia militar y hombre de confianza de Chávez y Maduro. Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad. Con esas credenciales, El Pollo Carvajal pasa a develar lo que dice saber sobre actividades narcoterroristas, violaciones de derechos humanos y corrupción en Venezuela. Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron producto de la corrupción, ni obra de narcotraficantes independientes. Fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. El ex jefe del espionaje de Maduro revela cómo surgió la banda criminal El Tren de Aragua, ahora considerada grupo terrorista por Estados Unidos. Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia en Venezuela. Asegura que el régimen ha otorgado pasaportes a terroristas extranjeros para facilitar sus operaciones criminales y dijo que han enviado infiltrados cubanos y venezolanos a Estados Unidos desde hace años. El régimen al que serví no solo es hostil, está en guerra con ustedes, utilizando las drogas, las pandillas, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas. Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. El Pollo Carvajal también habla de corrupción y manipulación para socavar la democracia en Venezuela. Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto se convirtió en una herramienta para ayudar a que el régimen se mantuviera en el poder. Lo sé porque puse al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, CNE, en su puesto, y él reportaba directamente a mí. El sistema Smartmatic puede ser alterado. Esto es un hecho. Si Carvajal logra presentar documentos verificables, grabaciones, registros financieros, órdenes directas, su testimonio podría convertirse en una bomba judicial capaz de sepultar políticamente a Nicolás Maduro. Pero si falla,
Si las pruebas no son suficientes o no resisten el escrutinio, el resultado podría ser exactamente el contrario, un efecto boomerang que fortalezca al régimen y le permita presentarse como víctima de una persecución internacional. Por eso, esta audiencia no es solo un trámite legal, es un momento histórico, un punto de inflexión que puede redefinir el futuro de Venezuela, el papel de Estados Unidos en la región y el mensaje que la justicia internacional envía a los líderes autoritarios del mundo. Lo que está en juego no es solo una condena, es la posibilidad de que por primera vez las entrañas del poder chavista queden expuestas ante el mundo, contadas por uno de sus arquitectos. El 23 de febrero de 2026, cuando Hugo "El Pollo" Carvajal hable en Nueva York, no solo estará hablando para un juez, estará hablando para la historia, y lo que diga o lo que no logre probar podría marcar el principio del fin o el renacimiento político de Nicolás Maduro. La cuenta regresiva ya empezó. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.